¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de heme aquí, Señor, rindo mis derechos, dispuesto a trazar para la humanidad. Voy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. El ministerio radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra
de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, tiene el agrado de presentar su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha conocido al Señor y por lo cual carece de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Esas vidas que surcan los mares en la oscuridad y no ven que en tu faro precioso se ilumina esa soledad. ¡Qué dolor! Esas vidas que surcan los mares sin tu dirección, porque recuerdo que estuve en un pasado de miseria y dolor. Ahora ya sé a dónde voy navegando, porque tú eres mi luz. Ahora en mi reina es porque he encontrado la paz y el amor. Ahora si quieren venir conquistados a donde contigo, con tu poder infinito mi barco navega feliz, navega feliz, navega Heraclio Temo, Barco Feliz. Les saludo a todos los amigos y hermanos que están en esta hora conectados escuchando el programa Instruyendo en Justicia. Quien les habla, el pastor Marcelo Ledesma, desde San Luis Capital,
haciendo esta transmisión, como siempre lo decimos, con el deseo de poder ser de bendición y de edificación para su vida espiritual. Estamos contentos, estamos felices de poder estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma de Facebook, transmitiendo en vivo, instruyendo en justicia. Les saludo a todos los amigos y hermanos que en esta hora están conectados y que siempre están firmes, conectados, siguiendo las transmisiones que realizamos, y la verdad que estamos muy contentos por cómo Dios nos concede poder oír palabra de Dios, reflexiones bíblicas, devocionales bíblicos, alabanza y sobre todo la palabra de Dios, ¿no? Que es la que edifica nuestras vidas. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, tiene una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-401364. 2664-401364. Dios bendiga grandemente a todas nuestras hermanas y hermanos que están conectados en esta hora. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor suave da. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados, y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro, y se ha quedado con mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe La Iglesia La Voz de Dios en la Tierra y su pastor Marcelo Ledesma los invita a participar de las transmisiones en vivo del programa Instruyendo en Justicia
vía Facebook, todos los días a las 21 horas. No se lo pierdan, serán bendecidos por Dios. Su vía de comunicación permanente es el 2664 40 13 64. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. En el rebaño de Dios, de los escogidos de Dios, no hay oveja negra de la familia. Acá todo lo que Dios ha escogido lo ha puesto en el cuerpo de Cristo. Lo que hay que aprender a no ser rebelde al Señor, a quien nos amó de tal manera, y afirmarnos por la seguridad que nos da su palabra. ¿Cuál es nuestra esperanza? Sino que al terminar nuestro peregrinaje iremos a estar con Él, lo cual Pablo dice es muchísimo mejor. ¿Es seguro o no es seguro eso? Entonces debemos trabajar con alegría, con gozo, apoderarnos de todo lo que Dios nos ha dado, manifestarlo. ¿Por qué? Porque hay otros que lo tienen que recibir, hay otros que se tienen que apoderar. ¿Por qué tenemos que defenderlo nosotros al mostrar la conducta, al mostrar lo que ya tenemos, lo que Dios ha establecido y que nos dio? ¿Por qué nosotros tenemos que manifestar? Porque hay miles que todavía ni siquiera saben que estas cosas existen. Hay millones de hermanos que están siendo arrastrados al error y no saben que lo que nosotros tenemos existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confirmar esto, defenderlo y confirmarlo. Dios lo estableció con juramento, no vamos a ser avergonzados jamás, no va a fallar esto, no va a volver atrás. No va a fallar ni va a volver atrás. Gloria a su nombre. Tenemos que pensar en los demás. Lo nuestro ya está asegurado. Pablo de él lo tenía asegurado. Sabía que era así. No tenía que decírselo a nadie. Pero cuánta gente no lo sabía. Él dijo, deudor soy, a sabio, a no sabio, a griego, a no griego. No lo conocen, yo lo sé. Si yo no le hablo, ¿quién le va a hablar? Se considera que es deudor. Hoy nosotros no somos deudores. No debemos esto que hemos recibido. Los que no lo conocen, ¿de dónde lo aprenderán? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo comprobarán que es verdad si no lo ven? ¿Quiénes están puestos para esto? Pablo dijo, estoy puesto. Es decir, que lo pusieron para defensa y confirmación del Evangelio. Gloria sea Dios. Qué tremendo cuando pensamos en el juramento de Dios. Qué tremendo. ¿No va a consolarnos esto? Mire, enfermedades, dificultades, todas las cosas que quiera mirar. ¿No ve que Pablo tenía todas estas cosas peores que nosotros? Cárceles, garrotes, prisiones por donde iba y las cosas que hacían. Pero él seguía. ¿Qué tenía él? Algo que Dios le había dado. Algo que no iba a fallar hasta el día de hoy. Hoy lo estamos hablando nosotros. Hoy lo estamos viendo en su palabra nosotros. ¿Vio que no fue avergonzado Pablo? Ni será avergonzado jamás nadie que entre en los planes y en los propósitos de Dios y defienda lo que ha recibido manifestándolo ante los ojos de los demás. ¿De qué sirve intentar cosas que no están en la Escritura o que no están en los planes de Dios? ¿De qué sirve? Por eso las cosas terminan y se acaban. Gloria a su nombre. Dios a través de todas las épocas ha llevado a la iglesia según su plan y su propósito conforme Él ya lo había establecido. Nadie pudo cambiar lo que Dios estableció, ni van a poder cambiar. Si el diablo no lo pudo cambiar, ¿quién va a cambiarlo? ¿El razonamiento de nosotros? Un hermano, una hermana, ellos cambiarán. Pero el plan de Dios nunca. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y contra de lo que Dios ya estableció, ya ordenó que se cumpla y que se haga. Tan tremenda insensatez querer hacer uso del razonamiento humano para objetar lo que Dios ha hablado, ha establecido y confirmado. Alguien que habló tanto de Dios me dijo a mí,
hasta llegué a dudo de Dios, porque espera que se haga justicia según lo que ellos veían que tenía que hacer justicia. ¿El justo no hará justicia? ¿Qué es hacer justicia? ¿O qué esperar de que Dios haga justicia? Con firmeza pelearé, porque adelante va mi rey, el que me adiestra para pelear, y si lo imito a él, venceré. Con firmeza pelearé, porque adelante va mi rey, el que me adiestra para pelear, y si lo imito a él, venceré. Yo he puesto mi confianza en él, el Calvario demostró que quien se somete a Dios es más que vencedor, y creo que en él soy más que vencedor, y creo que en él soy más que vencedor. Yo he puesto mi confianza en el Calvario demostró que quien se somete a Dios es más que vencedor, y creo que en él sos más que vencedor, y creo que en él soy más que vencedor. Presentamos en Instruyendo en Justicia el devocional Porque ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrade. Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos. Esto es Más ahora soy luz en el Señor. Comenzamos no hace mucho, este es el tercer programa. Comenzamos explicando el porqué del nombre de este devocional. Más ahora soy luz en el Señor, diciéndoles que tenemos que andar conforme a lo que somos. Más ahora, antes no lo éramos, pero ahora lo somos, ¿sí? ¿Cómo es que tenemos que hacer? Y bueno, imitar cada día más a Él, andar cada día como Él anduvo. Eso no lo hace cualquiera. Y de eso quiero hablarle, o empezar a hablarle por lo menos en este espacio, en esta hora. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, tiempo pasado. Es decir, cuando Cristo estuvo como hombre aquí, cuando vino a salvarnos, tuvo este sentir. Hubo en Él, aún antes de venir a este mundo, este sentir de despojarse de todo lo que era de Dios para poder hacer conforme a la voluntad de Dios, para morir como un hombre pero sin pecado, para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Haya significa una orden. No es que diga, muchachos, si ustedes quieren, podían buscar sentir lo mismo que sintió Cristo.
hijos míos amados, mire, yo los amo, si a ustedes les parece bien, no. Haya es una orden militar, ¿sí? Debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando hablamos de sentir, hablamos de mente, hablamos de pensamiento. Los pensamientos que estuvieron en Cristo deben también estar en nosotros, ¿sí? Esto es lo que quiere el Señor en este tiempo. Debemos tener los mismos pensamientos que Él tuvo para lograr lo que Él logró por cada uno de nosotros, para salvarnos y para que nosotros le glorifiquemos. Desde un principio fue así. Cuando comienza este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Ve? Está hablando de sentir lo mismo que él sentía. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Si nosotros lo leemos así, cuando leemos si hay alguna consolación y lo leemos y pensamos en nuestro idioma, y bueno, acá dice si hay alguna consolación, tal vez podamos encontrar alguna consolación en Cristo, tal vez por ahí se nos dé y encontremos consolación. No. En griego, esto que para nosotros parece que fomentara una duda, en griego es una aseveración. Está diciendo que hay. Dice, por tanto, habiendo consolación en Cristo, habiendo consuelo de amor en Cristo, habiendo comunión del Espíritu en Cristo, habiendo afecto entrañable en Cristo, habiendo misericordia en Cristo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. A eso tenemos que llegar. Como hay consolación en Cristo, ¿cómo vamos a decir que no hay consolación en Cristo, que no hay amor, que no hay misericordia? Sí que todo eso lo encontramos en Cristo. Pero ¿de qué sirve si yo no siento lo mismo? ¿De qué sirve si yo no pienso en llenarme de eso y llenarme de las cosas de este mundo? Si hay consolación en Cristo, tiene que haber consolación en mí también. Si había comunión del Espíritu en Cristo, tiene que haber también esa comunión en mí. Si había en Cristo un afecto entrañable como la había, tiene que haber un afecto entrañable en mí. Si había en Cristo misericordia, tiene que haber misericordia en mí. Por eso dice, tiene que completar mi gozo. ¿De qué vale? ¿De qué sirve que estuviera en Cristo todo eso y no esté en nosotros? Pero si está en Cristo, está en nosotros, porque nosotros estemos en Él. Hemos dicho que hemos muerto, hemos resucitado, hemos sido sumergidos o bautizados en el cuerpo de Cristo, y todo eso que está en Cristo también, por ende, está en cada uno de nosotros. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. A eso tenemos que llegar, teniendo el mismo amor que Él tuvo. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, no solamente que Cristo por amor se entregó por nosotros, sino que Dios después ese mismo amor que puso en Cristo, lo puso en cada uno de nosotros al recibir el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, para que nosotros podamos tener el mismo amor y emergiendo de esa verdad, podamos nosotros llegar a sentir todo lo mismo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Después sigue hablando de lo que tenemos que hacer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Todo lo que hizo Cristo. Todo eso tenemos que sentirlo nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, así como Cristo no miró por lo suyo, sino mirando por nosotros. Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio por el gozo que tenía puesto delante de él, y se llegó a sentar a la diestra de Dios por causa de que él pudo realmente llegar a obtener ese gozo. ¿Cuándo? Cuando murió por cada uno de nosotros. El gozo estaba delante, él debía conseguirlo. ¿Cómo lo iba a conseguir? Muriendo por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué tremendo que es esto. Porque Él era Dios,
y podía aferrarse a eso, pero dice no estimó eso, no tuvo en cuenta que era Dios, que era igual a Dios, no se aferró a eso. Si él se hubiera aferrado a eso, nosotros estábamos sonados, pero él no se aferró a eso. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, es decir, escatimar significa darnos aquello que él había prometido. ¿Sí? Ahora dice, no escatimó, es decir, él podía volverse atrás, él pensó en un momento de la eternidad en darnos a Cristo para salvación. ¿Y quién sabía de ese pensamiento? Se podía volver todo atrás, digo, no lo hago nada, pero no estimó, como dice la palabra del Señor, no escatimó, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Acá dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llegó a ser un hombre. Y dice, y aquí viene lo más importante para nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es que llegó a hacerse un hombre? ¿Y cómo es que llegó a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Dice, estando en la condición de hombre, como Dios no estaba en condiciones de llegar a la muerte por nosotros, pero se tuvo que poner en condiciones para poder morir por nosotros. Entonces se hizo un hombre, se puso en condiciones, y cuando se puso en condiciones estuvo listo para morir en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué rescato esto y por qué resalto esto? Porque esto es lo neurálgico de esto. Esto es el punto vital de todo esto. El Señor se tuvo que poner en condiciones para poder pagar por nuestros pecados. Y lo vamos a tener que seguir después. Si usted y yo no nos ponemos en condiciones, nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Jesús se puso en condiciones e hizo la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos llegar a hacer la voluntad de Dios, también tenemos que llegar a ponernos en condiciones de hacerlo. Y eso es lo que hizo Dios por medio de Jesucristo, y eso es lo que Dios mediante en el próximo programa número 4 vamos a seguir desarrollando. En condiciones para poder agradar a Dios. Como hombres naturales, nadie está en condición de agradar a Dios. Nadie está en condición de humillarse delante de Dios. Dios tuvo que hacer algo y ponernos en condiciones para poder humillarnos delante de su presencia y ser obedientes a Él también, como Cristo le fue obediente, para poder llegar a glorificarle como Cristo le glorificó. Nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga grandemente. Acuérdese, vamos a hablar de que Él, al que cree, lo puso en condiciones para que éste le glorifique. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ser uno
invencible, tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Alabamos el nombre del Señor y damos gracias al Señor por la vida del pastor José Luis, que compartía con nosotros este devocional. Mas ahora soy luz en el Señor, porque ahora soy luz en el Señor. Gracias damos por poder, a través de la exposición de la palabra, llegar a comprender cómo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo tuvo que estar en condición de hombre para poder redimirnos, para poder hacer la obra que Dios encomendó hacer y así poder ser nuestro sustituto y representarnos perfectamente allí en la cruz para redimirnos, comprarnos nuevamente para Dios. Por eso damos gracias al Señor. He tenido por justo volver a repetir este devocional tan precioso para que, hermanos amados, nosotros podamos estar seguros, convencidos al ver la manifestación del amor de Dios, al enviar a Jesucristo, al hacerse un hombre, al no escatimar el ser igual a Dios como algo que Él podía haberse aferrado, sino que Él estuvo dispuesto y entregó su vida, vino a este mundo por amor a todos nosotros. Y como dice esta alabanza, pudimos ver que Dios nos ha amado cuando Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos también. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero. Continuamos en Instruyendo en Justicia y, como decimos, lo prometido es deuda. En minutos nada más, después de una alabanza, vamos a continuar, y ya para ir dándole como un término a la enseñanza de la armadura de Dios, no se lo pierdan. Los que están conectados, les estimulo, les animo en el amor del Señor a que no se pierdan lo que es, por decir así, el final del estudio de la palabra de Dios, de la armadura de Dios. Escuchamos una alabanza más y nos preparamos para oír la palabra del Señor. Buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él, gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim Elliot, el misionero norteamericano que derramaba su vida en las junglas del Ecuador por amor y causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey, Señor de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permite que salga de esta tierra, deje cultura, amigos y futuro, me comprometa con Él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para
sabes que es el valor cuando un justo está dispuesto a derramar su propia sangre por el reino. Dios perdone la ignorancia del impío que truncó de esta manera nuestros sueños. No estoy solo en medio de esta selva, pues tengo amigos, tengo hermanos que me esperan. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede entender, para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, para ganar eso que nunca podrá perder. Yo doy mi vida por él. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, felices, contentos de volver a estar en el aire a través de Facebook, compartiendo el programa Instruyendo en Justicia. Gracias por cada alabanza que contiene mensajes impresionantes, sobresalientes, que edifican nuestra vida, que nos estimulan al amor y a las buenas obras y que nos dan el aliento que en tanto necesitamos y arrojan, ¿no?, esa luz que necesitamos todos para poder progresar espiritualmente en este camino aún más excelente. Vamos a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos a dar lectura de esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Busquen su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 17, y damos lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá podemos ver que son los últimos dos componentes de esta armadura gloriosa y preciosa que Dios nos ha dado, que los que creemos y le amamos podamos vestirnos, ¿sí? Hemos hablado en todos estos días de la necesidad del fortalecimiento en el Señor y en el poder de su fuerza, de contemplarlo a Él, mirarlo a Él, fortalecernos en Él, en su amor, en todo lo que Él es, para poder vestirnos, estar fortalecidos, para poder vestirnos, hermanos amados, con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos visto la necesidad de estar vestidos de toda esta armadura para poder resistir, para poder estar firme, para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Y vimos cuántas veces aparece la palabra firme y cómo el apóstol Pablo se preocupaba por la firmeza de sus hermanos, y así también nosotros debemos tomar conciencia de la gran necesidad que tenemos de afirmarnos, de estar firme, inamovible en todo lo que Dios ha hecho con nosotros, en todo lo que Dios dice en su palabra de nosotros. Hermanos, para poder resistir en el día malo necesitamos la armadura de Dios, necesitamos
estar vestidos, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vimos la necesidad de poder estar firmes en la fe, firmes en esa fe, en la verdad, en la palabra de Dios, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y estuvimos escuchando en la voz del pastor Sugel una muy linda exposición basándose en el escudo de la fe. Bendito sea el nombre del Señor, y alentando y animándonos. Si usted quiere volver a escuchar, vuelva a oír estos mensajes que quedan grabados allí en mi muro de Facebook. Usted puede volver a oír cada una de las enseñanzas que estuvimos compartiendo en estos días que pasaron. Pero hoy vemos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, está hablando el apóstol Pablo acá de eso que se ponía el soldado en la cabeza para protegerse de los golpes que vendrían sobre él en el combate, en la batalla. Pero lo tremendo de este pasaje, el yelmo de la salvación, es que hace referencia no a la salvación que ya tenemos por gracia, esa salvación que por la fe y por la gracia nosotros ya tenemos, sino que está hablando de esa salvación completa que llegará a nuestras vidas, hermanos amados, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente esta verdad bendita de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos encontrar que esta palabra habla de recibir, aceptar el yelmo ofrecido por el Señor, es decir, la salvación apropiada, ¿sí? Esa salvación que ya nos fue comprada, que nos fue concedida solamente por gracia y que ya tenemos nosotros. Pero acá está hablando de esa salvación que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5 de su primera carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, en donde leemos que dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bendito sea el nombre del Señor. El yelmo es como la esperanza de salvación, no una esperanza incierta, sino una que no trae consigo la vergüenza de una frustración. Nuestra esperanza, como dice Romanos 5:5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos la seguridad de que nosotros en muy breve tiempo el Señor nos llevará, y que todos acabará, y que nuestras lágrimas se enjugarán, y que estaremos así con el Señor en esa final trompeta. Seremos arrebatados con el Señor, seremos aún redimidos de este cuerpo corruptible para vestirnos de un cuerpo de incorrupción, un cuerpo a la semejanza del cuerpo de la gloria del Señor, porque a la verdad, como dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y en un cerrar de ojos sonará la trompeta, y nosotros seremos transformados en el aire y recibiremos un cuerpo de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener la seguridad en nuestra mente que nosotros nos hemos apoderado, porque no somos de la noche, somos del día. Entonces seamos sobrios, habiéndonos vestido, dice, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá aparece: tomad el yelmo de la salvación, algo que nos fue dado, debemos recibirlo nosotros como lo hemos hecho, y tener presente y aceptar en cada día esta salvación que puede suceder en cualquier momento, que nos podemos ir con el Señor y que nosotros nos vamos a la gloria eterna. Es la esperanza bendita, la esperanza bienaventurada de que nosotros estaremos con el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Debemos estar seguros. El diablo quiere sembrar duda en muchísimos cristianos que todavía tienen
incertidumbre, que no están seguros, que no están firmes en cuanto a lo que les espera, en cuanto a la esperanza de salvación que Dios prometió para los que son de Él. Nosotros ya fuimos salvos, nosotros fuimos redimidos, fuimos reconciliados, fuimos adoptados hijos suyos, estamos en Cristo, pero sabemos que nos iremos de este cuerpo, ya sea que muramos o que seamos arrebatados, tenemos la esperanza de salvación, y es como un yelmo que un soldado se pone en la cabeza, pues, que nos hace mantener siempre presente en nuestra mente la esperanza de salvación, que nosotros sabemos dónde terminarán nuestros días una vez que partamos de esta tierra. Es lo que tenemos que tener presente, puesta la mirada siempre allí en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor Sugel, los otros días escuchando a un ministro, él hablaba de que los marineros tienen una manera de contrarrestar las náuseas cuando se marean y comienzan las náuseas, y es subirse al mástil del barco y mirar el cielo. Miran el cielo, y dice que en ese momento comienza a estabilizarse todo lo que se le está moviendo y las náuseas desaparecen. Así tiene que ser el cristiano, así tenemos que ser cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y más en este tiempo, poner la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Está escrito en la palabra. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses que pongamos la mira, nuestra atención. Nuestro corazón tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No debemos dejar llamarnos la atención, que el diablo, el mundo, el sistema y las cosas adversas nos distraigan de nuestra verdadera final, de nuestra meta final. Es estar con Cristo, es ganarle a Él, es reinar con Él, es ser su esposa, mis amados hermanos, el yelmo de la salvación. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto es tan glorioso, es tan tremendo, que no hay forma de llegar a hablarlo en totalidad, porque no sé qué palabras para describir todo lo que es esta gloria que nosotros hemos recibido. Entonces el apóstol Pablo muestra el yelmo de la salvación como parte y componente de la armadura de Dios. Bendito sea su nombre. Habla del escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y está aparejada, y la espada del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Después de que uno tiene por seguro esta esperanza cristiana, ¿no? De la vida eterna, de esa salvación con gloria eterna que nos fue concedido a nosotros, bendito sea su nombre. Esa es nuestra esperanza bendita, que exalza la cabeza, ¿no? Que nos levanta para que miremos nosotros, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, a nuestro Dios, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él compró por nosotros, lo que Él logró allí en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Entonces ahí es donde podemos decir, como dice el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él nos ha levantado la cabeza para que nosotros ya no andemos sin esperanza y sin Dios en este mundo, sino que estemos erguidos, levantando nuestras cabezas, sabiendo que nuestra redención se acerca. Bendito sea el nombre del Señor, y esperamos ese acontecimiento glorioso y maravilloso para encontrarnos con nuestro amado esposo, con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Rey, con nuestro amo. Bendito sea su nombre, con nuestro capitán. Por eso, tomad el yelmo de la salvación, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor en Lucas 21:28 dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Así debemos estar en este tiempo, así deben estar todos los amados del Señor. Erguíos vuestras cabezas con firmeza, con seguridad, bendito su nombre, sabiendo que nuestra redención se acerca. Nadie la podrá detener. No hay diablo, no hay mundo, no hay nada que pueda detener nuestra redención, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted debe animarse, fortalecerse y tomar
el yelmo de la salvación. Y así el viento sopla, el barco tambalea, las olas golpean y parece que estamos con náusea, nos sentimos mal, estamos atribulados en todo, estamos angustiados, pero no estamos desamparados, no estamos sin dirección, no estamos sin cuidado. Dios está con nosotros y sus promesas son firmes. Él es fiel y verdadero. Por eso levantemos nuestra cabeza, levantemos nuestra mirada y miremos la eternidad, contemplemos la eternidad que nos está aguardando. Esta leve tribulación momentánea, esto es leve, esto es momentáneo, gloria a su nombre, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Cómo nos podremos mantener firmes si no miramos el cielo? Si no miramos lo que nos espera más allá, si no miramos las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, mientras nos tomamos el yelmo de la salvación y tenemos esa seguridad, bendito sea su nombre, ¿sí? Para que el diablo no nos engañe, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Para que el diablo no nos pueda desalentar. Gloria sea su nombre. Porque habla de la cabeza, ¿sí? Porque la cabeza es la que manda todo el cuerpo. Bendito sea su nombre. Un soldado, la cabeza del soldado es una de las partes principales que necesitaba más defensa, ya que contra ella pueden caer los golpes más mortales. Le podían lastimar el brazo, le podían lastimar una pierna, un músculo, pero la cabeza, ahí es el golpe mortal. Y es la cabeza la que manda todo el cuerpo. Asimismo, la cabeza es el asiento de la mente, la cual, dice, no recibirá doctrina falsa, ni cederá a las tentaciones, ¿sí?, de desesperación de Satanás, después que uno ha aceptado la segura esperanza evangélica de la vida eterna. Dios, por esta esperanza, nos levanta la cabeza. Por eso es importantísimo que nos vistamos del yelmo de la salvación. Con seguridad sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, para lo que estamos y hacia dónde vamos. Ese es nuestro llamamiento, un llamamiento celestial que tiene un origen celestial, un carácter celestial y un destino celestial. Y la evidencia es el Espíritu Santo. Fuimos sellados con las arras de nuestra herencia, el arrabón, la paga anticipada ya fue dada. Gloria a su nombre, fuimos sellados. Habla de propiedad, habla de destino. Tenemos un propietario, tenemos un dueño. Alabe a Dios lo que creen esto. Tenemos un capitán, hermanos, que dirige nuestra vida y que guarda nuestra vida, nuestra entrada y nuestra salida, y un destino glorioso, la gloria eterna, aleluya, alabado sea su nombre. Entonces, mientras estamos seguros, nuestra cabeza protegida, nuestra mente segura en la verdad, bendito su nombre, el escudo de la fe levantado para que se apaguen los dardos de fuego, todos esos mensajes del diablo, esos pensamientos que vienen a través de los hombres carnales, de los incrédulos, aún de los falsos hermanos, sí, los pensamientos naturales que quieren desalentarnos. Nosotros tenemos que tener el escudo de la fe y también el yelmo de la salvación. Y ahí aparece y la espada del Espíritu, la espada provista por el Espíritu, esa vida espiritual que produce la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Eso es lo que es la espada del Espíritu, es la espada que provee el Espíritu a través de la vida espiritual, que por la palabra los que hemos creído vivimos, disfrutamos en cada día. Esa palabra provista por el Espíritu, quien inspiró los escritores de la palabra de Dios. ¿Vio? Ese Espíritu fue el que inspiró a los profetas que ellos trajeron, ¿sí? Porque los profetas dicen, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, nosotros encontramos esta revelación que el apóstol Pablo escribe, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra, esa es la espada. Bendito sea su nombre. Cuando hablamos de la espada, muchos se refieren a una espada larga, pero en este pasaje no está hablando de una espada larga, sino que está hablando de una espada cortita de 30 a 35 centímetros. Y el soldado que usaba esa espada cortita tenía que ser diestro para usarla. Era una espada que se acercaba al enemigo y que con destreza se podía usar. En cambio, la espada era para revolear y tirar a tantos lugares, pero con la espada cortita habla de una destreza que requería el soldado para poder tener victoria en la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. La espada era de 2 filos, cortando en ambos sentidos. Bendito sea su nombre. Qué tremendo. La espada, ¿sí? Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, dice el Salmo 45:3. Bendito sea su nombre. El verso 5 de este Salmo 45:3, el verso 5 dice: tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Gloria al nombre del Señor. Hiriendo a algunos con convicción y conversión y a otros con condenación. Es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Después vendrá el fin, para testimonio a las naciones. Nuestro deseo es que sean salvos, que produzca convicción y que haya conversión de vida. Pero lamentablemente a otros también traerá condenación. Bendito sea su nombre. Cuando vamos a Apocalipsis 19:15, vemos que habla del Señor que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto habla de la boca de Dios. Sale de la boca de Cristo esta palabra. Isaías 49:2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta brunida, me guardó en su aljaba. Bendito sea su nombre. ¿Vio? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, es importantísimo esto, que podamos hablar la palabra de Cristo, de poder ser diestros para usar la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y está en la mano de sus santos. Nos fue dada esta espada. Nos fue dada esta espada. El Salmo 149:6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Nosotros alabamos a Dios, reconocemos a Dios, cantamos a Dios, vamos a la iglesia, nos reunimos en familia, alabamos a Dios, cantamos, reconocemos su grandeza, su obra en nosotros, lo que Él es, lo que ha hecho con nosotros, pero también dice: y espadas de 2 filos en sus manos. Significa que siempre tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Siempre tiene que estar la palabra de Dios en nuestra vida. El uso que tiene que ser hecha, que tenemos que tener, el uso que Cristo hizo de esta palabra, lo podemos ver en la tentación. Ese es nuestro modelo de cómo hemos de usarla nosotros contra Satanás. Allí, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, todos conocen lo que sucedió allí en Mateo 4:4, cómo nuestro Señor fue tentado por Satanás después de estar 40 días sin comer. El diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Pero la respuesta tremenda del Señor fue esta, Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos la tentación, fue tentado, para que él se preocupara o satisfaciera su necesidad. Pero sin embargo nosotros lo encontramos al Señor cómo usó este texto, esa espada cortita, justo en el momento de la tentación. Eso es lo que significa la palabra, es rema. Eso es rema. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le quiero dar una definición de la palabra rema, lo que se dice
o se habla. Eso es rema, lo que se dice, lo que se habla, en contraste con logo, que es la expresión de un pensamiento o un mensaje o un discurso. Logos es el mensaje, ¿sí? El logos es toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis encontramos el mensaje de Dios para el hombre. La palabra de Dios, la expresión del pensamiento de Dios, su totalidad está en la palabra. Bendito sea su nombre. Pero el rema es la comunicación del mensaje, ¿sí? Ahora se lo explico. Aplicado a la Biblia, logos designaría la totalidad de su mensaje y rema un versículo. El significado de rema es diferente al de logos y se ilustra en Efesios capítulo 6, verso 17, donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción, escuche bien, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempos de necesidad, sino esa palabra justa que el Espíritu inspira en el momento de necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito. Tiene que estar en la escritura o el Señor traerá a nuestra mente. ¿Ve? El significado de rema en su distinción de logo queda ejemplificado en la instrucción a tomar acá la espada del Espíritu y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, no es empezar a citar un montón de textos bíblicos. El Señor lo empezó a citar Salmos, Proverbios, a Jeremías, empezó a citar un texto bíblico que era justo lo que él necesitaba para contrarrestar la tentación que él estaba en ese momento sufriendo, ¿sí? Sino el pasaje individual que las Escrituras, el pasaje individual de las Escrituras, que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad, siendo, escuchen esto, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y memorización de las Escrituras. Y acá es donde el Señor quiere que nosotros pensemos con seriedad. ¿Qué tanto leemos la palabra, la estudiamos, la memorizamos? ¿Cuántos no memorizan nunca la Escritura? ¿Cuántos nunca se toman el glorioso y maravilloso trabajo de memorizar las Escrituras, de poder leer habitualmente las Escrituras? Es importante, es el prerequisito para que podamos contrarrestar las tentaciones. La tentación siempre vendrá como una salida a los problemas o adversidades que nosotros enfrentamos, pero necesitamos, hermanos amados, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje que leímos de Mateo 4:4, muchos lo aplican mal y solamente lo aplican como para que los hermanos lean la Biblia, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo usa el Señor basándose en Deuteronomios capítulo 8, donde dice el verso 1, Deuteronomios capítulo 8, verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nosotros conocemos que Dios mandó que cayera el maná del cielo y así sustentaba y alimentaba a su pueblo. Así también nosotros debemos aprender a depender siempre de lo que Dios dice, de lo que Dios manda, de lo que Dios ha establecido en su palabra, para que podamos nosotros ser diestros y usar la palabra de Dios como es debida. ¿Ve? Eso es lo que está queriendo explicar y enseña, ¿no? El apóstol Pablo cuando habla de la espada del Espíritu, que es esa palabra
palabra justo en el momento de necesidad. Por eso, hermanos amados, es mi aliento en esta hora, ¿sí?, a que todos podamos recordar las palabras, las enseñanzas, que podamos tener la lectura habitual y memorización de las Escrituras, y sobre todo que podamos entender que necesitamos aprender a depender de todo lo que Dios da. Eso es la fe, dependencia total en Dios y en su palabra. Dependo de lo que Dios dice. El pueblo de Israel no tenía alimento y tuvo que depender de lo que Dios les daba. El maná cayó del cielo, pan de nobles comieron los israelitas, bendito sea su nombre. Eso es lo que el Señor cita. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? La vida del hombre, sí, no necesita solamente el alimento, necesita la palabra de Dios, necesita lo que Dios manda, necesita lo que Dios dice. Por eso, hermanos amados, es tan importante para poder contrarrestar las situaciones que nos vivimos a diario. Usted vive situaciones a diario, adversidades, conflictos. ¿Y qué dirá la palabra? ¿Cuál será el rema en cada día, en cada necesidad? ¿Cuál será el rema para usted en los momentos difíciles, en el día malo? Seguro hay un rema. Por eso hemos leído que tomemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, a estar atentos, a hacer uso correcto de la Escritura en cada situación que nosotros podamos estar atravesando. El Espíritu Santo traerá a nuestra mente esa palabra para que nosotros podamos usarla y así contrarrestar el mal que viene a nosotros y poder así conquistar, salir adelante, seguir avanzando, abriéndonos paso en el progreso espiritual en nuestras vidas en Cristo Jesús. Hermanos amados, continuaremos, si Dios así lo permite, hablando sobre la palabra de Dios, ¿sí? Sobre el rema. Importantísimo entender el rema de Dios que nos es dado por el Espíritu Santo, hermanos amados, ¿sí? Él traerá a nuestra memoria para utilizarla en tiempos de necesidad. Gloria al nombre del Señor. En ese momento el Señor podía haber dicho un montón de cosas y era palabra de Dios porque era Dios hecho carne. Si Él hablaba, era palabra de Dios. Pero Él usó la Escritura. Escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese rema, esa palabra que viene justo de parte de Dios por su Espíritu. Pero si nosotros no estamos con un depósito de conocimiento, no memorizamos las Escrituras, nosotros no tenemos la lectura habitual, no nos preocupamos por conocer la palabra de Dios, ¿cómo hará el Espíritu para traer a memoria la Escritura? No podemos jugar con esto y creer que igual el Espíritu Santo hará algo en mí y me dará la palabra y yo descuido el escudriñar la Escritura, la lectura habitual y la memorización de las Escrituras. ¿Sí? Quizás no nos acordemos el texto, pero sí esa palabra vendrá. Tenemos que leer la palabra de Dios. El cristiano tiene que ser hombre de un libro, la Biblia. Dejar un poco el celular, dejar un poco las redes sociales, dejar un poco tanto internet y empezar a escudriñar la palabra, a leer la Escritura, bendito sea su nombre, a memorizar textos de la palabra de Dios, y va a descubrir que en los momentos difíciles el Espíritu Santo traerá esa palabra que usted necesita para contrarrestar lo que esté pasando. La palabra lo fortalecerá, la palabra lo alumbrará. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra que viene por el Espíritu, que alumbra mi camino para que yo pueda dar un paso, para que pueda tomar una decisión, para que pueda ir al lugar correcto, según la palabra de Dios, según Dios quiere, y no según a mí me parezca o a mí me viene a la mente en ese momento, sino que tiene que ser la lámpara, la palabra de Dios.
Continuamos en Instruyendo en Justicia. Gracias damos al Señor por permitirnos compartir y ya ir finalizando este estudio de la armadura de Dios. Gracias por estar, gracias por todos los que estuvieron siguiendo y bueno, ruego a Dios que esta palabra pueda ser de provecho, de fortaleza y de bendición para su vida espiritual. Ya estamos a punto de finalizar su programa Instruyendo en Justicia. Me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero Llegamos al final del programa Instruyendo en Justicia. Damos gracias al Señor que nos ha permitido poder compartir alabanzas, devocionales, reflexiones y su palabra. Hermanos amados, el mensaje, esta enseñanza que finalizamos en esta noche, agradecidos a Dios por poder tener la armadura de Dios, de habernos vestido de esa armadura, todos los que hemos creído y nos apoderamos de esta armadura, y instamos a los que no lo han hecho que lo puedan hacer, amados hermanos. Recuerde que esta carta es escrita a la iglesia, a creyentes, a quienes amaban al Señor y tenían fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, pero necesitaban estar firmes y para eso tenían que hacerlo tomando toda la armadura de Dios, todo lo que Dios le había dado, hacerlo yacer en ellos, apoderarse de ellos por la fe. Así también nosotros, hermanos, todo lo que sabemos y hemos aprendido, practiquémoslo, descubramos el valor que tiene, comprobemos lo que es esta palabra. Hermanos amados, que Dios les bendiga, les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y sigan adelante, peleen la buena batalla de la fe. Que Dios bendiga grandemente su vida. Nos volveremos a encontrar cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Con sangre te compró. Si Él con nosotros, ¿quién contra tú y yo? Sigue marchando hacia la meta y aunque sufras, no te detengas,
porque promesas hay para ti, y Dios no es solo